de dónde sacaría el gobierno los recursos necesarios y habría que hacer las cuentas para ver cuánto se necesita para que al momento de jubilarse el trabajador mexicano reciba como pensión el 100% de su salario. Para que usted se vuelva a sentir en las mejores condiciones de su vida. Con la mejor intención del mundo, que al jubilarse el trabajador reciba como pensión el 100% de su salario, López Obrador propondrá en los próximos días una reforma al sistema de pensiones mexicano que está basado en aportaciones patronales y de los trabajadores que se depositan en cuentas individuales y que son administradas por las Afores, la mayoría de las cuales son empresas privadas compitiendo entre sí. ¿Qué más quisiera uno que al jubilarse el trabajador pudiera recibir como pensión el 100% de su salario? La pregunta, como todo lo relacionado con la economía, es si hay recursos suficientes para lograrlo. Una posibilidad sería que se aumentaran las cuotas que los patrones aportan a las cuentas de retiro de sus trabajadores, lo cual veo muy poco probable porque no hay que olvidar que en 2021 se negoció una reforma que entró en vigor el 1 de enero de este año, por la cual los patrones se comprometieron a incrementar las cuotas para las Afores de sus trabajadores del 5.15% del salario base de cotización en este 2024 hasta llegar al 13.88% en el año 2030. Por ese lado creo que no hay tela de donde cortar. La otra posibilidad sería que a los trabajadores se les descontara de su salario una mayor proporción y se destinara, ¿sí?, a su cuenta de retiro, lo cual también veo poco probable. Y permítanme aquí abrir rápidamente un paréntesis. Con la mejor intención del mundo que los trabajadores cuenten con recursos a la hora de su retiro, el gobierno nos obliga, y este es el problema, nos obliga, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, a ahorrar para nuestro retiro. Y en este caso, el gobierno está actuando como hada madrina, es el gobierno hada madrina que pretende concedernos todos los bienes y si nosotros no los buscamos voluntariamente, nos obliga a ello. Es precisamente lo que pasa en un sistema como el nuestro en el cual el gobierno obliga a los trabajadores a ahorrar para su retiro. Pero en fin, ese podría ser tema para otra ocasión. Cierro el paréntesis. Entonces, si es muy poco probable que se vayan a aumentar las cuotas de los patronos y también es muy poco probable que se le quite una mayor proporción de su salario al trabajador para que cuando llegue el momento de jubilación pueda pensionarse con el 100% de su salario, ¿de dónde van a salir esos recursos? Bueno, pues para eso está el gobierno, porque el gobierno podría aportar la parte que falta. Pero ahí entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿de dónde sacaría el gobierno los recursos necesarios? Y habría que hacer las cuentas para ver cuánto se necesita para que al momento de jubilarse el trabajador mexicano reciba como pensión el 100% de su salario. A ver, una posibilidad es más y o mayores impuestos. Más y o mayores impuestos. Otra posibilidad sería que el gobierno recortara ciertos gastos y destinara esos recursos a apuntalar, digámoslo así, los fondos de pensiones de los trabajadores. Otra posibilidad sería endeudarse, recurrir al endeudamiento y con esos recursos, ¿sí?, apuntalar los fondos de ahorro de los trabajadores. Es decir, si el gobierno está dispuesto a aportar la diferencia entre lo que se tiene actualmente y lo que se necesita para que el trabajador pensionado reciba como pensión el 100% de su salario, esos recursos saldrían de más y o mayores impuestos, de recortar gasto en algunos rubros para destinar esos recursos a apuntalar los fondos de pensiones o de un mayor endeudamiento. Y la pregunta es si el gobierno estaría dispuesto a hacerlo.
Y evidentemente que esta reforma muy probablemente ya no la veríamos en lo que resta de esta primera etapa, la de López Obrador, de la Cuarta Transformación. Porque si se llegan a dar los cambios constitucionales que se necesitan para lograr la reforma que pretende López Obrador, muy probablemente la misma entraría en vigor en el próximo sexenio. Pero por lo pronto, allá hay un tema de discusión muy interesante. Insisto, ¿qué más quisiera uno que al momento de jubilarse el trabajador lo hiciera con el 100% de su salario como pensión? Actualmente, según los cálculos, más o menos alcanza para un 50%. Faltaría otro tanto para lograr el 100%. Y la pregunta es, ¿de dónde saldrían esos recursos? No van a salir de los patronos, no van a salir de los trabajadores, tendrían que salir del gobierno. Y si salen del gobierno o acaban pagando a aquellos contribuyentes a los cuales se le cobrarían más y o nuevos impuestos, o aquellos a quienes el gobierno dejaría de darles para destinar esos recursos a apuntalar los fondos de pensión, o en el mediano y largo plazo de aquellos mexicanos a quienes se les cobrarán impuestos para pagar la deuda que el gobierno sí contraería para contar con los recursos y apuntalar los fondos de pensiones. ¿Qué va a pasar? Todavía no lo sabemos, la moneda está en el aire, este es un verdadero volado, pero cuidado porque de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Para que usted se vuelva a sentir en las mejores